رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوان والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tengo el honor de presentar aquí a mi lado a Hashim Ibrahim Cabrera, un miembro activo, mashallah, de Junta Islámica desde sus comienzos. Yo tuve el honor de estar con él a su lado junto a otros hermanos que hoy no están aquí, pero que es justo recordarlos, como Mansur Abdesalam Escudero, impulsor de la primera Feri, Abdelnur Coca, un fiel secretario que llevaba todos los asuntos, y con ellos Hashim Ibrahim, y el que tenéis aquí delante también, pues en nuestras andanzas, venir a Madrid a conquistar sitios o reivindicar el lugar que debe de tener el Islam en nuestra tierra con sus derechos, y comenzar a trabajar en el principio lo que son hoy los acuerdos del 92, y además de eso otra serie de actividades en la que él destacó en la divulgación del Islam. Libros, recuerdo yo ahora mismo uno de los primeros, el Islam y arte contemporáneo, porque mashallah su oficio es ser un artista plástico. Yo he visto sus obras y él la ha encauzado por el camino del Islam, es decir, su oficio lo ha puesto al servicio del Islam y los musulmanes, que yo creo que esa es la meta a la que debemos aspirar todos. Y después de esa publicación del libro, luego vinieron otros, como Al-Muwatta de Imam Malik, traducido al español, Mensajes del Corán, por todos los hermanos musulmanes también españoles. Riyad Salihin, el mío, también empieza, esa primera obra empieza ahí, en el seno de Junta Islámica, centro de publicaciones, que también publica hoy este libro que nos va a presentar Hashim Ibrahim. Jazakumullahu khairan. Cuando quiera. A todos y a todas. Yo soy la actual presidenta de Junta Islámica y es un honor y una gran responsabilidad hablar de una organización con la trayectoria histórica y con las personas tan importantes que la han impulsado, la han creado y han posibilitado que muchos de los que estamos aquí hoy estemos. Y espero que Allah lo esté premiando los que no están
y a los que todavía siguen, pues doy fuerza y ánimo para que esta labor no cese y podamos seguir impulsándola hacia el futuro, por el desarrollo del Islam democrático en nuestro país, por el cumplimiento de nuestros derechos y por una sociedad más justa e igualitaria para todos. Solamente unas breves palabras antes de que Hashim Cabrera explique un poco el fundamento de esta memoria que llega prácticamente hasta nuestros días, y avanzar que realmente la Junta Islámica que se inicia en los años 80 y que la muerte de Mansur, que Allah le haya acogido, cierra un capítulo muy importante de la historia del nuevo Islam contemporáneo. Hasta tal punto que nosotros mismos veníamos comentando en el tren que esa Junta Islámica se ha acabado. Es decir, realmente estamos en otra época, estamos en otro periodo, y este libro viene a cerrar un periodo, y abrir otro, ni mejor ni peor. Es un periodo nuevo, con gente nueva, que va a permitir que se siga avanzando, se siga creando, se siga desarrollando el movimiento del Islam en España, en Europa, en nuestros contextos de cooperación, y que de alguna manera los que la componemos y los que formamos parte de ella y los nuevos que vendrán, estoy encantada de ver tantísima gente joven, muchas mujeres, alhamdulillah, es una alegría. Y por lo tanto realmente estamos empezando. Llevamos 25 años, pero esto está empezando. Por lo tanto hay mucho por hacer, y todo lo que podamos aportar cada uno y cada una de nosotros, pues es algo que estará en nuestro tesoro personal, y que pedimos que Allah nos lo valore cuando tengamos que dar cuentas al final de nuestros días. Nada más, y cedo la palabra a Hashim Cabrera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A todos y a todas las que estáis aquí esta tarde. La memoria es parte de la condición humana, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho la creación como un recuerdo, y nos ha creado a nosotros para que le recordemos a Él, y por eso nos hace musulmanes. Este libro que mis hermanos y hermanas me han encargado, de la memoria de Junta Islámica, de los 25 años, del año 89 hasta 2014, en realidad es un segmento porque la historia del Islam en España empieza un poco antes, del Islam contemporáneo en España me refiero. Yo tuve el privilegio de asistir en el año 74, es decir, muchos años antes de esa fecha, a los primeros suyud que se hicieron en esta tierra después de 5 siglos de erradicación del Islam y de persecución de todas las tradiciones religiosas no católicas. Eran 3 musulmanes de Puerto Llano que aparecieron en Córdoba en el año 74, invitándonos al Islam. En el año 74. Abdelalin, Atailá y alguien más cuyo nombre no recuerdo. No, Mohamed, efectivamente. Y entonces, pues a partir de ahí se inicia una historia muy peculiar, porque España no es como el resto de los países europeos, por la sencilla razón de que tiene un pasado islámico grandioso, que duró, no 8 siglos, duró mucho más, porque no se acabó nunca. Porque incluso el cristianismo, las formas del cristianismo, las formas del agnosticismo que pervivieron, están llenas de islam. En este libro se narra, o he tratado de narrar, con la ayuda de Allah, las vicisitudes del movimiento organizativo del Islam en España, los orígenes de esta federación, de la FERI, las luchas a muerte, podríamos decir, por
poder practicar y poder vivir como musulmanes en este país. Antes los ponentes de la mesa de por la mañana han hablado del imaginario, ¿no? De ese imaginario que construye la imagen del otro. La imagen del musulmán en España ha estado vapuleada durante siglos. Es más, yo diría que incluso la identidad española se ha construido en contra del Islam. En contra del Islam. Es decir, hay una frase de Américo Castro, que es un historiador que por ser verídico está proscrito, por ser verídico, que dice que para entender la historia del Islam en esta tierra solamente hay que leer dos epitafios: el epitafio de Fernando III el Santo en la Catedral de Sevilla y el de los Reyes Católicos en la Catedral de Granada. El del primero, en el siglo XIII, escrito en 4 lenguas: en hebreo, en árabe, en latín y en castellano, donde el rey que había conquistado los terrenos que eran antes del Islam se reconoce rey de todos los creyentes de todas las religiones. Y en cambio, cuando cae Granada y cuando mueren los reyes católicos, el epitafio no puede ser más elocuente. Dice: a moros y judíos hemos aplastado las personas, y por eso nos llamamos católicos, y todos nuestros súbditos lo son. Eso resume exactamente lo que ha sido, con sus altibajos, la historia de este país durante 5 siglos. Una lucha por las libertades, por la cultura, por la diversidad, por la libertad de conciencia, por la libertad religiosa. Y nos encontramos justamente en la transición democrática española, cuando además de la transición política se pone de manifiesto de pronto la posibilidad de ser otra cosa distinta de lo que había. Donde de pronto empieza a haber protestantes, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos. Y la sociedad no sabe qué hacer, el Estado no sabe qué hacer. Yo he tratado de narrar también aquí en este libro las vicisitudes de esas primeras visitas de nuestros hermanos Mansur Abdul-Salam Escudero y Adenur Coca, que Allah los haya perdonado, premiado, recogido y abrazado. Subhanallah, que volvían a Andalucía cansados, destrozados de hablar con el Ministerio de Justicia, con la Administración. Una vez y otra vez y otra vez: vuelva usted mañana, ¿no? Ya le atenderemos mañana. Cuando se estaban negociando precisamente los acuerdos de cooperación, cuando se funda Junta Islámica en el año 89, 3 años antes de la firma del acuerdo, cuando algún funcionario del ministerio le llegó incluso a advertir a alguno que de seguir por ese camino iban a aparecer cadáveres, como luego aparecerían. Es decir, que la historia del Islam contemporáneo en España no está libre de dureza. Tiene un aspecto de profunda lucha, de profundo esfuerzo, en pos de la normalización. Esto que estamos viendo hoy aquí, que a algunos les podría parecer normal, para mí, que he vivido diversos momentos de ese proceso, me llena de emoción, de alegría. ¿Por qué? Pues porque todo ese sacrificio adquiere sentido. Y porque se hace verdad lo que dice Allah en el Corán, que dice que quien hace un átomo de bien lo verá y quien hace un átomo de mal también lo verá. Y que seremos juzgados según nuestra intención. Esto demuestra que la intención era pura. Había una intención precisamente de abrir un cauce que había estado cerrado durante 5 siglos. No durante 5 años, no durante 50 años, sino 500 años de prohibición, 500 años de monopolio confesional. La lucha que llevó adelante Junta Islámica en sus comienzos, cuando se firmaron los acuerdos de cooperación, pues ha tenido que ver con muchas de las cosas que hemos hablado hoy aquí. Ha tenido que ver también con la conciencia de lo importante que es la memoria a la hora de plantear cómo vivir el Islam en una determinada sociedad.
nosotros lo sabemos, no es lo mismo ser musulmán o vivir el Islam en España que en Francia o en Indonesia o en Rusia. Y sin embargo se puede ser musulmán en todos estos sitios. El Islam es grande, flexible, te permite adaptarte a todas esas culturas, integra, incluye, es grande. Entonces nos dimos cuenta desde un principio que teníamos que enfrentar el enorme problema de vivir en una sociedad que durante 500 años había construido una imagen negativa del moro, una imagen negativa del otro, del musulmán, del diferente. Y esa fue la razón por la cual, como ha dicho antes Zacarías, pusimos en marcha el CDPI, el Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas. Y en ese Centro de Documentación y Publicaciones Islámicas, pues a lo largo de muchos años, pues publicamos la revista Verde Islam, de la que tuve el honor de ser su primer director, el Mensaje del Corán, el Muatta, el Riyad Salihin, libros de hadices, en fin, una veintena, casi veintitantos libros en castellano que abrían o trataban también de analizar la situación de los musulmanes y sobre todo, sin perder de vista la necesidad de la autocrítica. Que no bastaba con decir hemos sido perseguidos, sino vamos a ver cómo estamos. Y no estábamos nada bien, como umma. Estábamos viendo, de alguna manera, pues que determinados planteamientos no eran comprendidos por quienes entonces podían ayudarnos, a los primeros musulmanes. No lo comprendían. No lo comprendían. Es decir, hubo una época que va desde la fundación de Junta Islámica hasta hace relativamente poco tiempo, que ha sido una etapa de desierto. De esos 25 años, más de la mitad han sido desiertos. Después ya se empezó a generar el fenómeno de la inmigración, porque en un principio no había inmigrantes. Éramos cuatro gatos, un puñado de cuatro conversos locos que habían cambiado de religión y que no teníamos visibilidad ninguna, evidentemente, no éramos nadie. Hacíamos el salá por las calles, en Granada, en Sevilla, y nadie nos decía nada, en los jardines, no pasaba nada. Pero después, con el fenómeno de la inmigración, con la visibilidad creciente, digamos, de los grupos de musulmanes, la lucha por los derechos de esto pues se volvió más cruda y más fuerte, ¿no?